Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Yo soy Eli y pues si no conocías te dejo aquí abajo todas mis redes para que vayas a seguirme. Y para el viernes de reseña de hoy vamos a estar hablando de un fanfic que me encantó. Así que venga, vamos a empezar. Y como os he adelantado en la intro, la historia de la que vamos a hablar hoy es Sound Like Love o algo así. Y es un fanfic también de Crepúsculo, protagonizado por Bella y por Edward, pero está ambientado en la época de la pandemia. Yo creo que para este momento hablar del COVID en YouTube ya no es un problema, pero en aquel momento no podíamos mencionarlo y había que estar pues inventándonos palabras como nos pasa ahora con otras, porque si no YouTube te castigaba. Pero bueno, yo creo que para este momento ya no pasa nada. Entonces, esta es una historia que yo leí años después del COVID, no la leí en aquel momento, de hecho no sé exactamente en qué año salió. Vamos a verlo en nuestra aplicación de fanfiction. Esta historia salió en el 2022, así que ahí todavía estábamos con restricciones y tal. Bueno, la historia está ambientada en el 2020, tiene 29 capítulos y es de Redana Cripps. Entonces, esta historia pues está ambientada en el 2020. Aquí Bella pues no ha tenido una graduación pues por culpa de la pandemia, así que va a empezar la universidad de forma virtual. En estas clases va a conocer a Emmet, a Alice y a Edward y va a tener a varios profesores, pero entre ellos pues van a estar Jasper y Rosalie. Entonces, el primer contacto con nuestro chico pues va a ser muy interesante porque ella le va a ver a través de la pantalla, le va a ver como pues, un poco distraído y tal, pero le va a parecer muy guapo. Entonces, uno de sus profesores les van a poner un trabajo por parejas, todos pues van a armar sus propias parejas y Edward va a contactar a Bella pues para preguntarle si quiere pues que él sea su pareja en ese trabajo y ella obviamente va a decir que sí. Hay un momento muy divertido porque Bella pues está como muy fascinada por Edward porque le parece súper guapo y en un momento ella va a hacer un pantallazo pues a su cuadrito de la cámara y se la va a poner de fondo de pantalla del ordenador. Entonces, a partir de aquí ellos van a empezar pues a quedar de forma virtual por videollamada, por mensajitos y tal para hacer este trabajo. Desde el principio va a haber un montón de química, hay como muy buena relación, se van a llevar súper bien y pues esto va a avanzar pues no os voy a decir que es un instant love, pero sí que avanza bastante rápido porque este es un fanfic que tampoco es muy largo. En esta historia, Jessica es la mejor amiga de Bella. Ellas, pues obviamente no se ven durante toda esta época, pero va a haber ciertas escenas en las que Bella va a poder convencer a Charlie para salir de casa porque se siente atrapada, está súper agobiada de estar allí encerrada pues durante tanto tiempo, así que le va a convencer pues para ir a la tienda aunque sea a comprar y con esta excusa pues se va a poder encontrar con su amiga. Obviamente siempre pues con su mascarilla y tal. Entonces, esta historia tiene sí el romance de Bella y de Edward, pero también va a tener cosas duras porque recordemos que estamos en medio de una pandemia mundial. Así que esta es una historia que quizás no sería para todo el mundo, quizás si vosotros pues vivisteis por desgracia el tema COVID de la peor manera, yo quizás no os recomendaría este fanfic porque os puede remover, sobre todo si lo tenéis como un poco reciente. Entonces, en este fanfic, Jessica está saliendo con Mike y ellos pues van a quedar de vez en cuando, pero Mike le va a pegar el COVID a Jessica y Jessica se lo va a pegar a su padre. Entonces, aquí vamos a tener, como os digo, momentos duros porque el COVID pues va a evolucionar de forma muy rápida en esa casa y va a haber pues momentos duros. No os voy a adelantar nada, pues obviamente para no haceros ningún spoiler, pero bueno, pues va a haber como varias llamadas entre Bella y Jessica pues para contar pues cómo está avanzando la cosa,
lo que está ocurriendo. Jessica pues obviamente se va a sentir muy mal, se va a sentir muy culpable porque ella ha sido la causante pues de llevar pues el virus a esa casa cuando no debería de salir. Si veis que el pelo se me vuela, es porque tengo aquí un ventilador chiquitito porque es que hace mucho calor. Entonces, entre tanto, pues nuestros protagonistas van a seguir pues quedando para hacer este trabajo, pero también van a quedar para ver películas y la verdad es que son escenas como muy bonitas, pero va a llegar un momento en el que ellos van a empezar a replantearse el quedar. Entonces, aquí los padres de Edward son Carly y Esme y ambos trabajan en un hospital. Así que Edward pasa un montón de tiempo solo. Él vive, si no recuerdo mal, en Seattle y Bella vive en Forks. Entonces, ellos van a empezar pues a hablar de cómo podría ser posible quedar teniendo pues mucho cuidado porque Bella pues tiene mucho miedo de, pues, de que pase lo mismo que en casa de Jessica y de que ella pues sea asintomática, por ejemplo, y pues le lleve el virus a su padre, que si no recuerdo mal, aquí Charlie también era policía. Pero bueno, poco a poco pues la idea pues empieza a tomar un poquito de forma y Bella va a poder convencer a Charlie de salir y pasar un fin de semana fuera. Aquí la excusa es quedar con Jessica, pero al principio Charlie pues obviamente no quiere, está preocupado y tal, pero bueno, al final pues sí que la deja y bueno, pues nuestros chicos tienen su primera quedada por fin. Entonces, al principio Bella pues está un poco asustada, no sabe cómo comportarse porque sí, ellos llevan pues ya un tiempo siendo pareja de forma virtual, hablando todos los días, viendo películas y tal, pero claro, no es lo mismo quedar en persona y más pues en medio de una pandemia donde hay tanto miedo. Entonces ellos quedan obviamente con sus mascarillas, van con guantes porque además hace frío, así que al principio no saben muy bien qué hacer, si cogerse de la mano, si no, si quitarse la mascarilla, si no. Y bueno, pues poco a poco pues ellos van andando, dan un paseo, van de la mano. Y la verdad es que son escenas como muy tiernas, es un fanfic súper bonito y bueno, pues al final ellos terminan en casa de Edward porque él iba a estar solo, recordemos que sus padres estaban trabajando. Este fin de semana pues es bastante interesante porque todo el tiempo están viendo a ver qué es lo que pueden hacer sin poner como peligro al otro, sin sobrepasar los límites de no, pues oye, no quiero que estés muy cerca por si acaso. Aquí Edward pues va a dejar las cosas bastante claras porque él se había hecho un test pues no hacía mucho, entonces era como bueno, no pasa nada, yo estoy limpio. Claro, aquí Bella se empieza a preocupar porque ella no se ha hecho ningún test y ya pues se piensa que es una irresponsable y tal, pero bueno, el fin de semana la verdad es que fluye muy bien, la historia es muy bonita y con el tiempo pues empiezan a pensar en cómo volver a quedar. La verdad es que este es un fanfic que me gustó un montón. En mi caso, como os he dicho, yo lo leí tiempo después porque quizás haberlo leído en aquel momento con todo lo que estaba pasando pues no hubiese sido como algo que me hubiese apetecido mucho. Pero bueno, tiempo después la verdad es que lo disfruté un montón y he podido como leerlo separándolo un poco de pues la situación que se vivió. No os quiero como mencionar mucho más de la historia y sobre todo pues cómo termina, pues para no haceros spoiler, pero sí que os diré que es una historia muy bonita, tiene momentos duros, pero sobre todo tiene como esta parte de realismo porque al final al tocar el tema del COVID, que fue algo que vivimos todos, pues empatizas mucho con la historia y sobre todo, pues si por desgracia has vivido pues algo similar a lo que vive la familia de Jessica, pues ahí sí que os puede remover, por eso os digo que quizás no deberíais de leerlo si os puede afectar, pero si nos centramos en lo que es la historia de romance, la verdad es que es muy bonita, no os voy a decir que es una historia inocente, pero sí que tiene como ese toque de inocencia porque al final no sabían cómo comportarse, no sabían qué hacer, si acercarse, si no, si quitarse la mascarilla, si no.
porque al final todo esto era como muy nuevo y tenían miedo pues de como pasar un límite, en este caso pues de seguridad. Este es un fanfic que aunque tenga, ¿cuántos capítulos hemos dicho? 29, no son capítulos largos, entonces es algo que se lee bastante rápido y bueno, es súper bonita. Y como os menciono siempre que hablamos de fanfiction en el canal, olvidaos que esta es una historia de Crepúsculo, olvidaos de Bella y de Edward, porque no tienen nada que ver con la saga. Al final, esta es una historia de romance donde hay drama, estamos viviendo una pandemia y aquí no hay nada sobrenatural. Todos los protagonistas son humanos y, como os he dicho, pues Rosalie y Jasper son profesores en este caso. Y los caracteres de estos personajes, pues tienen rasgos que son parecidos a los de la historia principal, pero luego hay otras que no tienen nada que ver y bueno, pues ya sabéis que estos fanfics son los que más me gustan. De hecho, los que yo más leía no tenían nada que ver con la saga, eran pues de historias donde ellos eran humanos y me encantaron. De hecho, yo creo que son de mis favoritas. Donde Edward era vampiro son las que menos he leído, pero también las he disfrutado. Y bueno, pues ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que sea entretenido. Y ya sabéis, si es así, dale like, suscribiros aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!